Saludo a Santiago Aguirre, él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, nosotros no hemos soltado este tema de los desaparecidos de Ayotzinapa desde que ocurrió, fue 2014, si no me equivoco, Santiago, ¿verdad? Así es, Leo, 26 de septiembre de 2014. Así es, caray. Bueno, es que ya estamos en 2021, pero hay noticias, hay la aparición, al parecer, de nuevos restos de otro de los 43 desaparecidos. A ver, ¿qué pasó, Santiago? El día de ayer, Leo, se le informó a las familias de los normalistas desaparecidos que el laboratorio de identificación genética de la Universidad de Innsbruck había logrado identificar un resto óseo perteneciente a uno de los muchachos, en particular a Yosivani Guerrero de la Cruz, y el equipo argentino de antropología forense pudo validar esa identificación también. Se trata de una vértebra lumbar que por sus propias condiciones es un hueso vital, es decir, el haberlo encontrado es también prueba de muerte. Y es una información dolorosa, brutal para un padre o una madre. Yo quisiera detenerme por un momento a subrayar eso, porque es hablar de una pequeña pieza ósea de una persona. Y la información pudo ser notificada de manera digna a la familia en cuestión durante el fin de semana. Estuvo con ellos el subsecretario Encinas, que ha hecho un trabajo muy profundo en el caso, el fiscal especial del caso, que es un rostro que muestra que es posible renovar la justicia en México, y pudieron darle dignamente esta noticia al padre, a la madre de Yosivani, a toda su familia, porque estas son tragedias que afectan a todo el núcleo familiar. Y tras esa notificación digna, a la cual muchas familias en México no acceden, y por eso me detengo ahí para subrayarla, el día de ayer se abrió la información con el resto de las familias, después se hizo un anuncio público. Esta identificación, subrayaría, Leo, muestra dos cosas. Primero, que en efecto se le mintió a las familias y a México cuando se dijo que en un solo lugar había sido el paradero de todos los estudiantes desaparecidos. Estos restos provienen de un lugar diverso. Y segundo, Leo, algo que es muy importante, muestra que aún pasado el tiempo, aún a casi 7 años de los hechos, cuando se trabaja bien, es posible identificar restos humanos con uso de la ciencia y con un uso de la investigación criminal que respete derechos humanos. Ojalá que eso que está ocurriendo aquí se extienda a otros casos, porque muestra que es posible acceder a la verdad. ¿Dónde encontraron los restos, esta vértebra, que dices que lo encontraron lejos de donde supuestamente habrían enterrado o cremado o quemado a los muchachos? Claro, Leo, la versión oficial lo que afirmaba era en un solo lugar, es decir, en el basurero de Cocula, Sí. los 43 estudiantes habrían sido reducidos a cenizas en una Ujú. especie de pira humana gigantesca, para después sus restos ser juntados y trasladados a un afluente cercano, al río San Juan. Ujú. Estas piezas óseas se encuentran en el camino que va hacia el basurero, pero a casi 1 kilómetro del basurero, en una ladera, en unas condiciones que sugiere que fueron trasladados ahí por los autores de la desaparición de los muchachos. Es el resto de Yosivani el segundo que se identifica plenamente en ese lugar, y Ujú. ese lugar, lo real es que no figuraba en la narrativa oficial Ujú. sobre el destino de los estudiantes. Por eso digo que con toda claridad muestra que se le mintió a las familias, porque el hecho concreto es que si las familias hubiesen aceptado la versión oficial, esta pequeña pieza ósea seguiría a la intemperie en una montaña de Guerrero sin que nadie la buscara, y es por la tesón de las familias que hoy sabemos que correspondía a Yosivani. No, y como siempre hay que mandarle un fuerte abrazo a las familias de las víctimas. Hay que ser empáticos con esta tragedia tremenda. Y yo te preguntaría, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿esto cambia en algo la investigación? En primer término, muestra que la autoría material de la desaparición
tuvo que haberse llevado a cabo por otros individuos, no solo los que en su momento fueron presentados, y tiene todavía que responder la investigación preguntas sobre cómo el resto llegó a este punto. Sobre este tema en particular, Leo, no ha arrojado la investigación hasta el día de hoy todas las respuestas para colmar las preguntas de los padres y de las madres, pero yo destacaría, Leo, que ante la incertidumbre no se están precipitando versiones carentes de sustento, y eso es mejor que acelerar narrativas completas, conclusivas, como se hizo en el pasado. Y lo segundo, Leo, es que muestra que en efecto hubo una manipulación de la investigación. Muy probablemente una decisión política de cerrar con una versión conclusiva única un caso criminal complejo. Y ahí la investigación todavía tiene que llamar a cuentas a quienes confeccionaron esa investigación y sobre todo a quienes tomaron la decisión política de concluir un caso complejo como Ayotzinapa de forma precipitada para, diríamos en México, darle carpetazo al caso. Entiendo que Tomás Herón, quien era el encargado policíaco de la investigación, está perseguido y está fugado, ¿no? Tú lo que dices es, más allá de Tomás Herón, ¿quiénes fueron los responsables políticos de tomar esta decisión de darle carpetazo? Así es, Leo. Este exfuncionario tiene una orden de aprehensión vigente, al menos. En particular tiene una acusación de tortura a partir de elementos incluso en video que lamentablemente trascendieron a la opinión pública, pero que se vuelven una prueba visual muy contundente sobre la práctica de tortura en el caso. Está pendiente su extradición a México. Los padres y las madres demandaron el día de ayer que esas gestiones se aceleraran para que pueda rendir cuentas, pero desde luego él hacía el trabajo policial de campo y sin duda alguna tuvo que haber seguido alguna instrucción de mandos que se situaban más arriba de él en la jerarquía de la Procuraduría General de la República, pero también más ampliamente de la anterior administración. ¿Algo más que agregar, Santiago? Sí, Leo, si me permites, hablar de Ayotzinapa siempre es una oportunidad de hablar de la crisis de desapariciones que tenemos en México, y para el Centro PRO es muy importante hacerlo en un espacio como el tuyo, que generosamente ha acompañado el caso Ayotzinapa todos estos años. Son más de 80,000 desaparecidos y desaparecidas en México, alrededor de 15,000 solo en estos 3 años de este sexenio, y todavía necesitamos políticas de Estado más ambiciosas, más coordinadas y mejor financiadas para darle respuesta a esa crisis. Los gobiernos estatales y la federación deben trabajar juntos. Es muy importante la función de la Fiscalía General de la República. El esfuerzo que vemos en Ayotzinapa todavía no se da en otras instancias y lamentablemente hubo un retroceso en la ley orgánica de la Fiscalía General de la República en los temas de desaparecidos. Y es muy importante subrayar, Leo, que estos avances hacia la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa deben mostrar el camino a seguir en muchos otros casos más. Si solo se avanza en este caso, la enorme deuda con las familias de los desaparecidos y de las desaparecidas en México quedará sin saldarse, y hay que decirlo muy claramente. Pues te agradezco como siempre, Santiago, que hayas estado con nosotros. Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Gracias, Santiago. Al contrario, a ti, Leo, por el seguimiento de este caso y a todos los temas de derechos humanos. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa. Viene nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. ¿Cómo queda el crimen organizado después de las elecciones? Regresamos.